y te agradecemos, Jesús. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Gloria a Dios, qué bueno es nuestro Señor, qué bueno es el Señor. Bienvenidos a todos los amigos y amigas que en esta mañana nuevamente se conectan a través de este tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna, ¿sí? Qué bueno es el Señor. Quiero invitarlos para que sigamos en esta temática que iniciamos esta semana hablando acerca de la procedencia de la Biblia. La procedencia de la Biblia. Qué importante es conocer, ¿sí?, la historia de la procedencia de la Biblia. Y quiero que vaya conmigo allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 3, lo que nos enseña la palabra de Dios, para que sigamos compartiendo esta maravillosa temática acerca de la procedencia de la Biblia. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas, que es el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles, nos traza algo bien interesante. Y él dice: en el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Por qué encontramos, amados amigos, en la Biblia encontramos el Evangelio de Lucas y encontramos el Evangelio de Hechos de los Apóstoles? Recordemos por un momento que Lucas no pertenecía al pueblo judío, no era descendiente judío. Lucas era un extranjero, ¿sí?, que había oído hablar de Jesús, había escuchado hablar de Jesús, pero en ese deseo y en ese anhelo ferviente de conocer ampliamente la historia de Jesús, pues entonces él, como buen historiador, tengan en cuenta ahí, porque es importante que nosotros conozcamos quiénes son los escritores de la Escritura, de la palabra de Dios. Lucas se considera dentro de la historia. Lucas era un gran historiador, era un gran filósofo, tenía y estudiaba la filosofía. También, a base de ser un gran historiador, gran filósofo, se considera que también era un médico. Él era profesional médico, ¿sí? Tenía diversidad de conocimientos, Lucas. Y dentro de la historia, Lucas se dio a la tarea de investigar, de indagar, de profundizar acerca de la vida de Jesús. ¿Quién era Jesús? Porque a sus oídos había llegado acerca del mensaje del Evangelio, pero él se dio a la tarea de investigar, de indagar, de conocer con profundidad las raíces de la verdad. Entonces, amados amigos, cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, necesitamos profundizar, conocer con propiedad la raíz de las Sagradas Escrituras. ¿De dónde proviene? ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? Recordemos que hablábamos esta semana
que la Biblia tiene aproximadamente entre 39 a 40 escritores de la palabra de Dios, ¿sí? Recordemos también que ellos son considerados dentro de esa revelación natural, pues son considerados dentro de esa revelación natural como esos hombres santos que Dios utilizó para revelarnos o para darnos a conocer lo que hoy en día tenemos nosotros plasmados en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es importante que nosotros consideremos ampliamente. Veníamos diciendo que la Biblia fue escrita por diversos personajes. Hablamos acerca de Josué y hablamos acerca de Moisés, ¿sí? Entonces estamos haciendo una pequeña recopilación. Recordemos que Moisés escribió, hermanos y amigos, el libro o los 5 libros del Pentateuco, ¿sí? Los 5 libros del Pentateuco. Luego encontramos el libro de Josué, que es un libro histórico bastante, con una narrativa muy interesante donde nos habla acerca de la conquista del pueblo judío a conquistar el territorio o la tierra prometida, ¿sí? Un libro histórico. Luego pasamos al libro de Jueces, que es un libro también histórico donde nos habla acerca de los jueces de Israel. Ahí usted encuentra la historia de los jueces de Israel. Y yo quiero decirles algo bien importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes pasan del libro de Josué al libro de Jueces, ustedes van a encontrar que el encabezamiento o el primer capítulo habla de que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Jehová. O sea, ellos seguían repitiendo su condición de maldad, seguían empecinados en su maldad. Pero hay algo, recuerdan que les decía yo que la Biblia fue escrita por hombres naturales que tenían también o que tenían sus decadencias. Y cuando usted mira, por ejemplo, a Josué fue un gran caudillo de Israel. Josué fue un hombre que cumplió cabalmente el propósito de Dios, pero cometió un error. Cometió un error garrafal que luego se deja entrever en el libro de Jueces. ¿Cuál fue el error que nuestro queridísimo hermano Josué cometió? Pues ahí lo encontramos. Josué, habiendo cumplido esa hermosa tarea que Dios le había encomendado, el error de Josué fue que él no preparó, no capacitó un sucesor. No capacitó un sucesor, y por esa razón, mis queridos amigos, encontramos de que el pueblo de Israel cayó en una mayor decadencia, porque no había un líder espiritual que los guiara, que los dirigiera, que tomara esa autoridad de parte de Dios para guiarlos, para dirigirlos. Ahí permítame hacer un paréntesis. Qué importante, a veces de pronto no reconocemos o no se reconoce ese líder o esa líder que Dios nos ha colocado alrededor de nosotros en la vida espiritual. Sí, pero es importante, hermanos, que haya a nuestro alrededor un hombre, una mujer que también nos ayude en esa bonita experiencia de la vida cristiana. Cuando usted mira, y le invito a que usted estudie el libro de Jueces, usted encuentra que la mayoría de los jueces de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Usted mira a un Sansón haciendo lo malo delante de Dios. Y así sucesivamente encontramos una cantidad de hombres que allí en el libro de Jueces nos habla la palabra de que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. También en los escritores de la Biblia encontramos hombres humildes como Pedro, como Juan, ¿cierto? Juan y Pedro. Recordemos que Pedro, el apóstol Pedro, fue un hombre del vulgo, un hombre de pocas letras, un hombre de poca preparación, un hombre procesado a la manera de Dios. Pero allí encontramos su primera y segunda carta, primera de Pedro y segunda de Pedro, donde él nos escribe y nos narra esos buenos consejos para la vida cristiana. Primera de Pedro y segunda de Pedro, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero es importante
que conozcamos, ¿cierto? Como estamos hablando que fue escrita por diversos escritores, tenemos en consideración de que Pedro, hablando pues de Pedro como escritor de la palabra, un hombre de pocas letras, un hombre de poco conocimiento, un hombre que quizás no tuvo la preparación académica ni intelectual que muchos de nosotros podemos tener, pero fue un hombre que Dios usó para dejarnos plasmados sus verdades, ¿cierto? Sus verdades, su palabra, ¿sí? Encontramos también a Juan, ¿sí? Encontramos a Juan, el discípulo amado, que también nos dejó 3 hermosos libros. Encontramos el Evangelio de según San Juan y encontramos primera y segunda y tercera de Juan. Juan, un hombre con un carácter de amor, un carácter de humildad, un carácter de sencillez, un carácter, usted mira cuando mira primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, usted encuentra, ahí se refleja el carácter de Juan. Cuando usted mira estas cartas juaninas, entonces hablamos abiertamente de que ahí se presenta un hombre que tiene un carácter de amor, de sencillez, porque siempre habla de ¿qué? Del amor. Habla del amor. De cierto, Juan es considerado como el discípulo del amor, ¿sí? El discípulo amado, dicen algunos historiadores. Se dice que el Evangelio de Juan, el Evangelio, no las cartas juaninas, el Evangelio de Juan, hay ahí un pequeño paréntesis. El Evangelio de Juan, algunos dicen que posiblemente el Evangelio de Juan fue escrito por Juan el Bautista, una parte, y que la segunda parte fue escrita por Juan el discípulo amado, porque recordemos que fueron 2, Juan el Bautista, que es uno, y Juan el discípulo amado, que es otro, ¿sí? Entonces, se narra abiertamente dentro de la historia que el Evangelio de Juan fue escrito posiblemente una parte por Juan Bautista y otra parte por Juan el discípulo amado, pero hay otra versión que dice que posiblemente quien haya escrito el Evangelio de Juan fue el discípulo amado. Entonces, mis amados preciosos de Dios, es importante que nosotros conozcamos de dónde, la procedencia de la palabra de Dios. La Biblia fue escrita también, hermano, por reyes, ¿cierto? Encontramos abiertamente al rey David, ¿sí? El rey David. ¿Y qué libros escribió el rey David, pastor? El rey David escribió el libro de los Salmos. Qué hermoso, la gran parte de los Salmos fueron escritos por el rey David y también por el rey Asaf, ¿cierto? Entonces, qué importante el libro de los Salmos escrito por el rey David, un hombre que también cometió errores. Recordemos que David fue un hombre que también cometió sus errores, también se equivocó. Por eso, permítame usar un poquito de redundancia. Decíamos abiertamente que la Biblia fue escrita por hombres comunes, por hombres que también tenían sus decadencias. David, considerado el gran cantor de Israel, considerado el hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Recordemos que David también pecó. ¿Cuál fue el pecado de David? David pecó en asesinato, David pecó en adulterio. Bueno, David pecó de muchas maneras, pero como Dios en su gracia y misericordia le permite a ese hombre lleno ¿cómo lo diríamos?, de errores, ¿sí?, poder dejarnos plasmados a aproximadamente 150 salmos que encontramos dentro de la Biblia, pero hay otros que no están. Se dice que los escritos de David fueron mucho más de 150 salmos, ¿sí? Y recordemos que entonces David era el rey de Israel, también fue el rey de Israel. Encontramos escritos también por reyes como el rey Salomón, ¿cierto? El rey Salomón, un hombre de Dios, un hijo del trono, de la realeza de David. Entonces, de esa descendencia es Salomón,
Fue el hombre considerado más sabio. Oiga, tremendo, ¿no? Salomón, el hombre más sabio. Así lo considera la historia bíblica, el hombre más sabio. Pero también se equivocó. También erró. También, hermanos y amigos, porque a veces queremos ver hombres perfectos. Sí, no, pero detrás de los hombres de Dios encontramos que también tuvieron sus falencias. Hombres de Dios que también tuvieron que sus falencias, así como las tenemos nosotros. También estos hombres de Dios tuvieron y tienen, los hombres de Dios tienen sus falencias. Salomón, recordemos que se desvió por las mujeres lo desviaron del camino de Dios, ¿sí? Se entregó a los dioses paganos, ¿sí? Pero también nos dejó escrito esos hermosos libros como el libro de Proverbios, que qué gran sapiencia nos enseña el rey David allí en el libro de los Proverbios, ¿sí? También nos escribió el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares, y así sucesivamente encontramos cómo estos hombres nos dejaron grandes escritos, aún a pesar de que cometieron sus grandes errores, ¿sí? Es importante que usted conozca, estamos ahí tratando de darles a conocer un poquito el fundamento de la escritura, quiénes escribieron la Biblia, quiénes fueron los que la... Recordemos que la Biblia fue inspiración de Dios, ya hablamos de eso en la primera parte. Ahora la Biblia también fue escrita por grandes estadistas y pensadores, ¿sí? Isaías, ¿sí? Un hombre, el profeta Isaías, que nos deja plasmado uno de los libros de los profetas mayores, que es el libro de Isaías, ¿sí? Un gran estadista, ¿cierto? Un hombre de Dios que Dios lo establece y lo coloca allí para profetizar, para hablar al imperio judío, a los gobiernos del norte, a los gobiernos del sur, y hablarles acerca de su decadencia espiritual. También un hombre, un gran pensante y un gran hombre de Dios, como fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que nos escribió. ¿Qué nos escribió el apóstol Pablo? Es uno de los mayores escritores de las Sagradas Escrituras, para los que no conocen, ¿cierto? Entonces, es importante mirar que el apóstol Pablo nos escribió aproximadamente 14 cartas, que consideramos se llaman las cartas paulinas, que es la carta a los romanos, aunque se dice que Pablo no escribió ampliamente la carta a los romanos, pero los historiadores le adjudican a Pablo la carta a los romanos. Pero cuando usted mira e investiga un poquito pues, la palabra del Señor, de pronto allí vamos a encontrar que la Biblia nos muestra ampliamente de que posiblemente Pablo no fue el que haya escrito la carta a los romanos, ¿sí? Entonces encontramos la carta a los romanos, encontramos la carta de primera y segunda de Corintios. Hago claridad, allí en el libro de Romanos dice la palabra de Dios en el Romanos capítulo 16 versículo 22, se adjudica de que Tercio fue el que escribió la carta de Pablo a los romanos. Entonces no fue propiamente Pablo el que haya escrito, tampoco fue Pablo el que fundó la iglesia en Roma, no fue Pablo el que estableció la iglesia en Roma, porque también a veces escuchamos de que Pablo fue el que estableció la iglesia en Roma y no fue Pablo. Sí, no fue Pablo. La carta del apóstol Pablo a los romanos no fue escrita propiamente por él. Ahí Romanos capítulo 16 versículo 22 nos deja entrever que Pablo no escribió la carta a los romanos, pero la historia bíblica o los historiadores o el Tanaj, que es la doctrina judía, establece que la carta a los romanos, primera y segunda de Corintios, ¿cierto? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses,
Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, fueron cartas escritas por el apóstol Pablo, que son las cartas paulinas, que son cartas ministeriales y cartas doctrinales, cartas ministeriales, ¿cierto? Y cartas doctrinales. Luego ya les hablaré un poquito más acerca de esa parte, ¿sí? Encontramos también, todos mis amados hermanos, qué importante es que nosotros podamos conocer un poquito el trasfondo de la historia bíblica. Cuando uno mira, a veces dentro de algunas congregaciones, muchos hombres desconocen quiénes son los escritores de la Biblia, quiénes las escribieron. Recuerde que la Biblia es un libro histórico que nos narra las verdades de Dios a lo largo y amplio de la historia del cristianismo y a lo largo y amplio de la historia de la humanidad, por decirlo así. Pero este libro histórico fue escrito en diferentes tiempos, hermanos y amigos, en diferentes tiempos. Por eso cuando nosotros vamos a interpretar la escritura, nosotros tenemos que usar bien y conocer muy bien los tiempos, los lugares específicos donde se escribió el libro, ¿cierto? La Biblia fue escrita bajo diferentes niveles culturales, lingüísticos y geográficos. Se lo repito, la Biblia fue escrita bajo diferentes niveles culturales, lingüísticos y geográficos. Por eso, a la hora de estudiar la palabra de Dios, no solamente debemos de conocer quiénes fueron sus escritores, sino también debemos de conocer los aspectos culturales que habían en aquella región. ¿Cuál fue los idiomas que se utilizaron para escribir la palabra de Dios? Recordemos que, que el original es el original en el hebreo. ¿Sí? La Biblia fue escrita principalmente en hebreo, en griego y algunas partes arameo y algunas partes en latín, ¿cierto? Entonces, el Antiguo Testamento, para que lo escriba, fue escrito en el hebreo, en el idioma hebreo, pero luego fue traducida la palabra de Dios, el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Eso es lo que nosotros llamamos y conocemos, y luego vamos a hablar también con propiedad, la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia del hebreo al griego. La Biblia no llegó, hermano, traducida en español, no, la Biblia no llegó en un idioma que todas las comunidades y que todas las culturas pudieran entonces tener la facilidad y la capacidad de pronto de leerla, ¿no? La Biblia ha venido pasando por un proceso. Por eso la palabra de Dios trasciende la historia. Es el único libro que a lo largo y amplio de la historia de la humanidad ha podido permanecer en su unidad, en su veracidad, en su autoridad. Es el único libro, hermano, que nos da confianza, porque sus escritos son veraces, porque sus escritos son reales, porque no hay ninguna falacia dentro de ellos. Retomando entonces lo que les decía con anterioridad, la Biblia fue escrita en diferentes niveles culturales, lingüísticos y geográficos. ¿Qué significa esto, pastor? Se lo voy a explicar. Y permítame tomarme un tiempo ahí, un espacio, porque a la hora de estudiar la Biblia, por eso es que encontramos malas exposiciones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos los tiempos, cuando no conocemos, hermanos, los aspectos culturales, entonces tergiversamos la palabra de Dios. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo entre muchos ejemplos que encontramos doctrinalmente por malas interpretaciones. Allí la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, Pablo comienza a hablarle a la iglesia de los Corintios en cuanto al atuendo de la mujer. Usted lo encuentra allí en 1 Corintios capítulo 11. Comienza Pablo a hablarle acerca a la mujer del atuendo. Dice que la mujer
hablando de su cabello, le dice que es honroso dejarse crecer el cabello y que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que por tanto que la mujer debería utilizar un velo para poder entonces tener esa relación con Dios, ¿sí? Para poder tener esa comunión con Dios. Ahora, hay algunas comunidades que consideran que el velo del cual el apóstol Pablo utiliza en esta carta de 1 Corintios capítulo 11 es el reflejo de la santidad. Y entonces consideran que el velo es lo que los hace santos y lo que nos hace santos. Y por eso hay comunidades todavía que hacen aplicativo este aspecto cultural, y valga decirlo con claridad, y que aún prohíben que la mujer se corte el cabello, porque el decir de ellos es que la Biblia dice que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello y que al hombre le es deshonroso dejárselo crecer. Pero desconocen, hablan desconociendo el aspecto cultural. Pastor, ¿y cuál es el aspecto cultural? Recordemos que Corinto, mis amados hermanos, era una zona portuaria. Corinto era una zona portuaria donde llegaba mucho turista, y por cuanto llegaba mucho turista a esta zona portuaria, entonces encontramos de que había un ejercicio en aquella zona, que era el ejercicio de la prostitución. Y a base de que había un gran ejercicio de prostitución en aquella zona, también había un templo para una diosa pagana que se llamaba el templo de la diosa Epafrodita. Entonces, cuando Pablo habla del velo a la mujer, el velo era una forma que identificaba, escúcheme muy bien, para que usted a la hora que le toque hacer apología, usted pueda hacerlo con propiedad. El velo era un modelo que utilizaban en aquella región, aspecto cultural, para identificar la mujer que no ejercía la prostitución y que no adoraba a la diosa Epafrodita. Entonces, la mujer que tenía su velo era reconocida, por qué no decirlo en este aspecto, como una mujer cristiana o una mujer que profesaba una fe de obediencia a su Dios. Entonces, pero Pablo en ninguna manera escribió esta carta con el propósito de establecer como fundamento doctrinal el velo en la mujer. No es doctrina. Es más, en la única parte donde Pablo en sus cartas paulinas habla del velo es en la carta a los Corintios. Usted no encuentra en otra parte este aspecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente fue algo en el momento, fue una situación que se presentó momentánea. Si usted quiere de pronto corroborarlo, usted puede ir allí a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 16. Después de Pablo haberles dicho todo lo que les dijo acerca del velo, Pablo les dice: con todo esto, dice Pablo, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, Pablo dice, nosotros no tenemos la costumbre del velo. El velo simplemente era una identidad, una forma de identidad para conocer lo que con anterioridad ya les mencioné. Entonces no es aspecto doctrinal, no se maneja como una doctrina. Entonces Pablo escribe, hermano, por eso les decía que es importante conocer de dónde vienen las Sagradas Escrituras, para que usted pueda tener con propiedad, pueda hablar con propiedad, pueda conocerle el aspecto cultural. La Biblia fue escrita en diferentes lugares, hermano. La Biblia fue escrita en diferentes lugares. Entonces, a la hora de usted interpretar, usted debe de conocer en qué lugar fue escrito ese libro, qué era lo que sucedía en aquel tiempo, en aquella región. ¿Por qué el apóstol? Hacerle preguntas al texto, ¿sí? Hágale preguntas al texto. No lea la Biblia simplemente por leerla, querido amigo y amiga, ¿cierto? No le vaya a pasar a usted lo que le pasó a un hombre que no sabía interpretar la Biblia. Y eso le pasa a mucho hombre y a mucha mujer cristiana que cogen la Biblia como si fuera un amuleto.
Cuenta la historia de un hombre que cogió la Biblia como si fuera un amuleto y le dijo, Señor, yo quiero que tú me hables hoy. Háblame hoy, le dijo aquel hombre al Señor. Y entonces dijo, Señor, donde yo ponga el dedo, ese texto que está ahí escrito, yo, Señor, voy a hacer lo que tú digas ahí, Señor. Sí, Señor. El hombre vio la Biblia y puso el dedo en un texto y el texto decía abiertamente, un pasaje de las Sagradas Escrituras, dice, el texto decía, Judas fue y se ahorcó. Entonces cuando el hombre, él le había dicho al Señor que lo que él le dijera, eso él iba a hacer. Ahora, el texto está diciendo que Judas fue y se ahorcó. Pero hay que conocer qué fue lo que pasó, por qué Judas fue y se ahorcó. Entonces el hombre llegó y dijo, Señor, y si esto es lo que tú me quieres decir, Señor, esto es lo que tú me quieres enseñar, esto es lo que tú quieres que yo haga, Señor, entonces por favor confírmame, Señor, la palabra, confírmamela. Y entonces fue y volvió y puso el dedo en otro pasaje, abrió la Biblia así al azar, puso el dedo en otro pasaje y el texto decía, ve tú y haz lo mismo. Y usted encuentra esos textos, ¿cierto? Ve tú y haz lo mismo, ¿sí? Un pasaje sacado del contexto, ¿cierto? Ve tú, haz lo mismo. Y entonces el hombre dijo, Señor, esto es una confirmación. Usted quiere que yo también me ahorque como se ahorcó Judas. Señor, confírmame, Señor, perdóname, pero confírmame. Y fue y otra vez puso el dedo en una parte de la escritura y el texto decía, y lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿sí? Un texto que fue lo que le dijo Jesús a quién, a Juan, a Judas, ¿cierto? Pero hay que mirar los contextos. Entonces el hombre, ya usted podrá imaginar que pudo haber terminado haciendo el hombre por haberle dado una mala ¿qué? Interpretación a la palabra de Dios. La Biblia hay que saberla interpretar, hermano, la Biblia hay que saberla estudiar, ¿cierto?